Por favor, cásate con mi mamá, señor. Ella es todo lo que me queda, imploró la niña mendiga al millonario. Puede casarse con mi mamá. Las palabras salieron de la boca de Lucía como un disparo. El hombre de traje se quedó inmóvil con la taza de café a medio camino hacia sus labios. Alrededor del pequeño café, las conversaciones se detuvieron. Todos miraron hacia la mesa del rincón donde una niña de 7 años sostenía un papel arrugado entre sus manos temblorosas. Carlos bajó la taza lentamente, miró a la pequeña que tenía los ojos llenos de lágrimas, pero la barbilla levantada con determinación. ¿Perdón?, preguntó pensando que había escuchado mal. ¿Qué si puede casarse con mi mamá?, repitió Lucía, esta vez más fuerte. Necesitamos que alguien se case con ella. Desde la barra, María soltó el plato que estaba limpiando. El ruido del cristal rompiéndose contra el suelo hizo que todos voltearan hacia ella. Su rostro estaba pálido, los ojos abiertos por el terror. Lucía, ven acá ahora mismo, gritó María, pero su voz se quebró a la mitad de la frase. La niña no se movió, siguió parada junto a la mesa de Carlos con el papel extendido hacia él. Aquí está todo escrito, dijo Lucía, lo que necesita hacer. Mi mamá dice que si no encuentra a alguien que se case con ella, nos van a mandar lejos, muy lejos. Carlos tomó el papel. Estaba escrito con letra infantil, con errores de ortografía, pero el mensaje era claro. Busco esposo para mi mamá, urgente. Somos buenas personas. Lucía, por favor. María se acercó corriendo tropezando con las sillas. Déjalo en paz. Vamos a casa. No. Lucía se aferró a la mesa. Tú dijiste que necesitábamos encontrar a alguien. Dijiste que era la única manera. María llegó hasta donde estaba su hija y la tomó del brazo, pero la niña se resistió. Él se ve bueno, dijo Lucía señalando a Carlos. Tiene traje como los señores importantes. Y no gritó cuando le pregunté. Carlos se levantó de su silla. Era un hombre alto de unos 35 años, con el cabello oscuro, bien peinado, y ojos que parecían acostumbrados a resolver problemas, pero ahora mismo no sabía qué hacer con lo que acababa de escuchar. Escucha, pequeña, comenzó a decir. Me llamo Lucía, lo interrumpió. Y ella es María. Trabajamos aquí todos los días. Mi mamá hace el mejor café de toda la calle. María finalmente logró levantar a su hija en brazos, aunque Lucía siguió pateando. Lo siento mucho, señor, dijo María sin mirarlo a los ojos. Mi hija, ella no sabe lo que dice. Por favor, olvide esto. Sí sé lo que digo, gritó Lucía. Tú lloraste anoche. Dijiste que si no encontrábamos a alguien, Raúl iba a cumplir su amenaza. El nombre de Raúl hizo que María se pusiera aún más pálida. Miró hacia la puerta del café como si esperara que alguien apareciera en cualquier momento. Cállate, Lucía, por favor, cállate, susurró María. Carlos vio cómo las manos de María temblaban mientras cargaba a su hija. Vio las ojeras oscuras bajo sus ojos, la forma en que se encogía cuando alguien hablaba muy fuerte. Vio también la desesperación en los ojos de la niña, que no entendía por qué su plan simple no estaba funcionando. «¿Raúl, es tu papá?», le preguntó Carlos a Lucía. «No», respondió la niña. «Es el novio de mi mamá, pero es malo, muy malo». «Lucía, basta». María apretó más fuerte a su hija. «Señor, de verdad, olvide todo esto. Mi hija tiene mucha imaginación». Carlos dobló el papel y se lo guardó en el bolsillo del saco. «¿Cómo te llamas?», le preguntó a María. Ella lo miró por primera vez directamente a los ojos. Eran ojos cansados, pero había algo más ahí. Miedo, mucho miedo. María susurró, «pero no importa». «Vámonos, Lucía». «¿Trabajas aquí todos los días?», preguntó Carlos. «Sí, pero entonces nos vamos a ver otra vez», dijo él, «y la próxima vez tal vez podamos hablar mejor». María no respondió. Salió del café cargando a Lucía, que siguió gritando hasta que la puerta se cerró detrás de ellas. Carlos se quedó parado junto a su mesa con todas las miradas del café sobre él. Metió la mano en el bolsillo y sintió el papel arrugado. Las palabras de la niña seguían resonando en su cabeza. «Necesitamos que alguien se case con ella». Pagó su café, dejó una propina grande y salió del lugar. Pero mientras caminaba hacia su auto, no podía dejar de pensar en los ojos asustados de María y en la determinación desesperada de una niña de 7 años que había decidido buscar un esposo para su mamá. Carlos no durmió bien esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Lucía suplicándole que se casara con su mamá. Se levantó temprano y decidió hacer algo que nunca había hecho antes, investigar a 2 desconocidas que lo habían impactado en menos de 5 minutos. Miguel le dijo a su chofer cuando subió al auto, «Necesito que averigües algo para mí».
Miguel lo conocía desde hacía 10 años. Sabía cuando Carlos hablaba en serio. ¿Qué necesita, jefe? Hay una mujer que trabaja en el café de la calle Morelos. Se llama María. Tiene una hija de unos 7 años. Quiero saber todo sobre ellas. Miguel frunció el ceño. Todo. Su situación legal, dónde viven, con quién viven, todo lo que puedas encontrar sin meternos en problemas. Durante el día, Carlos trató de concentrarse en su trabajo. Tenía 3 juntas importantes y una presentación para inversionistas de Estados Unidos. Pero su mente seguía regresando al café y a la desesperación que había visto en los ojos de María. A las 6 de la tarde, Miguel tocó la puerta de su oficina. Ya tengo lo que me pidió, jefe, pero no le va a gustar. Carlos dejó los papeles que estaba revisando. Dime. María González, 28 años. Llegó del sur hace 3 años con la niña. No tiene papeles. Trabaja en el café por las mañanas y limpia oficinas por las noches. Vive en un departamento pequeño en la colonia San Rafael con un hombre llamado Raúl Mendoza. ¿Qué más de él? Miguel sacó una libreta. Raúl Mendoza, 35 años. Tiene antecedentes por violencia doméstica. Ha estado en la cárcel 2 veces. Los vecinos dicen que grita mucho y que la niña a veces llega tarde a la escuela. Carlos sintió que se le cerraba el estómago. ¿Qué más? La maestra de la niña ha reportado que Lucía llega a la escuela con moretones. Dice que la niña inventa historias sobre cómo se lastimó, pero las historias nunca coinciden. Y María, una vecina me dijo que a veces la ve llorando en el patio. Otra persona me contó que Raúl la amenaza con reportarla a inmigración si trata de dejarlo. Carlos se levantó de su silla y caminó hacia la ventana. Desde su oficina podía ver toda la ciudad. Tenía una vida cómoda, exitosa, sin complicaciones. Y ahora una niña de 7 años había llegado a cambiar todo eso. ¿Algo más?, preguntó sin voltear. Los vecinos dicen que anoche hubo una pelea muy fuerte, gritos, cosas rompiéndose. La niña salió al patio en pijama y se quedó ahí hasta que todo se calmó. Carlos cerró los ojos. Ahora entendía por qué Lucía había ido al café esa mañana con el papel en la mano. No era un juego, era un plan desesperado de una niña que había visto demasiado. Gracias, Miguel. Sí. Voy a decirte. ¿Qué va a hacer, jefe? Carlos no respondió hasta que Miguel se fue. Entonces tomó su celular y marcó un número. Licenciado Herrera, soy Carlos Mendoza. Necesito preguntarle algo sobre inmigración. Mientras tanto, en el pequeño departamento de la colonia San Rafael, María limpiaba los platos rotos de la noche anterior. Lucía estaba sentada en el sofá viendo televisión con el volumen muy bajo. ¿Por qué le dijiste eso al señor del café?, preguntó María por 10ª vez. Porque tú dijiste que necesitábamos ayuda, respondió Lucía sin quitar los ojos de la televisión. Yo no dije eso. Si lo dijiste anoche, cuando pensabas que yo estaba dormida, le dijiste a Carmen por teléfono que solo un matrimonio podía salvarnos. María dejó de limpiar. Carmen era su única amiga, la única persona que sabía toda la verdad sobre su situación. No debiste escuchar esa conversación. Pero la escuché. Lucía se volteó hacia su mamá y por eso fui a buscar a alguien que se casara contigo. Lucía, las cosas no funcionan así. No puedes ir por ahí pidiéndole a los extraños que se casen conmigo. ¿Por qué no? El señor se veía bueno, no como Raúl. María se sentó junto a su hija en el sofá. ¿Dónde está Raúl ahorita? Salió temprano. Dijo que iba a arreglar unos asuntos importantes. María sintió un escalofrío. Cuando Raúl hablaba de asuntos importantes, usualmente significaba problemas para ella. Mami, dijo Lucía, ¿crees que el señor del café nos ayude? No, mi amor. La gente como él no ayuda a gente como nosotras. ¿Por qué? Porque así es el mundo. Lucía se quedó callada por un momento, luego preguntó, ¿y si yo vuelvo a preguntarle? No, dijo María firmemente. No vuelvas a molestarlo, ¿me entiendes? Sí, mami. Pero mientras María regresaba a limpiar la cocina, Lucía siguió pensando en el hombre del traje que había escuchado su petición sin gritar, sin reírse, sin decirle que se fuera. En un mundo donde todos los adultos parecían enojados o asustados, él había sido diferente y Lucía había aprendido que cuando encontrabas algo diferente, no debías dejarlo ir tan fácil. Carlos llegó al café a las 8 de la mañana del día siguiente. María estaba limpiando las mesas con movimientos mecánicos, como si hubiera dormido poco. Cuando lo vio entrar, sus hombros se tensaron. Buenos días, dijo Carlos sentándose en la misma mesa del día anterior. Buenos días, respondió María sin mirarlo. ¿Qué va a querer? Un café y hablar contigo. María dejó de limpiar.
No tengo nada que hablar con usted. Creo que sí. Carlos sacó el papel arrugado del bolsillo y lo puso sobre la mesa. María lo miró como si fuera una bomba a punto de explotar. Mi hija es solo una niña, no sabe lo que dice. Sé sobre Raúl, dijo Carlos directamente. María soltó el trapo que tenía en las manos. Se quedó inmóvil con los ojos muy abiertos. No sé de qué habla. Sé que no tienes papeles. Sé que él te amenaza con reportarte. Sé que golpea a Lucía. Usted no sabe nada. María tomó el trapo del suelo con manos temblorosas y aunque supiera, no es su problema. Quiero ayudarte. María se rió, pero fue una risa sin alegría. ¿Ayudarme? ¿Por qué? Porque siente lástima. No, porque tu hija fue muy valiente al pedirme ayuda y porque nadie debería vivir con miedo. María se acercó a la mesa. Su voz bajó hasta convertirse en un susurro. ¿Qué quiere de mí? Nada. Todo el mundo quiere algo. Carlos la miró directamente a los ojos. Conozco abogados de inmigración. Puedo conseguirte ayuda legal. Puedo hacer que Raúl se vaya de tu vida para siempre. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. María se alejó de la mesa. No le creo. ¿Por qué no? Porque los hombres como usted no ayudan a mujeres como yo sin esperar algo a cambio. Carlos se levantó de la silla. ¿Qué clase de hombres crees que soy? De los que tienen dinero y poder y piensan que eso les da derecho a todo. Te equivocas. Sí. María cruzó los brazos. Entonces, dígame qué quiere realmente. Carlos guardó silencio por un momento. La verdad era que él mismo no sabía exactamente qué quería. Solo sabía que no podía olvidar la cara de Lucía pidiendo ayuda para su mamá. Quiero que tú y tu hija estén seguras. ¿Por qué? Porque es lo correcto. María lo estudió con la mirada. En sus ojos, Carlos vio años de decepción, de promesas rotas de hombres que habían dicho una cosa y hecho otra. No necesito su ayuda, dijo finalmente. Creo que sí la necesitas, pues se equivoca. María regresó a limpiar las mesas dándole la espalda. Carlos entendió que la conversación había terminado, dejó dinero sobre la mesa y se fue, pero no se rindió. Durante las siguientes 2 semanas, Carlos llegó al café todos los días. Pedía su café, leía el periódico, trabajaba en su laptop. No molestaba a María, pero siempre estaba ahí. Lucía empezó a acercarse a su mesa cuando su mamá no la veía. Le contaba cosas de la escuela, le preguntaba sobre su trabajo, le mostraba sus dibujos. ¿Tu mamá sabe que hablas conmigo?, le preguntó Carlos un día. No, respondió Lucía. Dice que no debo molestarlo. No me molestas, de verdad. De verdad. Lucía sonrió. Era la primera sonrisa genuina que Carlos había visto en ella. ¿Todavía quiere ayudarnos? Carlos miró hacia la barra donde María los observaba con preocupación. Sí, pero tu mamá tiene que querer que la ayude. Ella tiene miedo. ¿De qué? De todo. De Raúl, de que nos manden lejos, de que usted sea como los otros hombres. ¿Qué otros hombres? Lucía se encogió de hombros. Los que prometían cosas y luego se iban. Carlos entendió. María no era solo una mujer sin papeles huyendo de un hombre violento. Era una mujer que había aprendido a no confiar en las promesas de los extraños. Esa noche, Carlos recibió una llamada de Miguel. Jefe, hay problemas. Raúl descubrió que usted ha estado preguntando por María. Está furioso. Los vecinos dicen que anoche hubo otra pelea muy fea. Carlos sintió que se le helaba la sangre. ¿Están bien? No lo sé. María no fue a trabajar hoy al café. Carlos colgó el teléfono y tomó las llaves de su auto. Ya no podía quedarse esperando a que María aceptara su ayuda. Las cosas habían empeorado y tal vez ya era demasiado tarde para ser sutil. Mientras manejaba hacia la colonia San Rafael, Carlos pensó en todo lo que había aprendido las últimas semanas, que a veces ayudar a alguien significaba ignorar lo que esa persona decía que quería, que a veces la gente más desesperada era la que más se resistía a recibir ayuda y que una niña de 7 años había tenido razón desde el principio. A veces un matrimonio podía salvar vidas. No un matrimonio por amor, sino un matrimonio como herramienta, como escudo, como la única manera de proteger a 2 personas que no tenían más opciones. Carlos encontró a María sentada en las escaleras del edificio donde vivía. Tenía un ojo morado y el labio partido. Lucía estaba a su lado, abrazando una muñeca rota. ¿Dónde está Raúl?, preguntó Carlos. Se fue, respondió María sin levantar la vista. Dijo que iba a volver con la migra. ¿Cuándo? No sé, tal vez hoy, tal vez mañana. Carlos se sentó en el escalón de abajo. ¿Qué pasó? Alguien le dijo que usted andaba preguntando por mí. Se puso furioso.
Dijo que yo le había dado ideas a otros hombres. Lucía se acercó a Carlos, le pegó a mi mamá mucho. Lucía, no es verdad, ¿mam? Y rompió mi muñeca porque dijo que yo había hablado con él. Carlos sintió una rabia que no había sentido en años, pero se controló. María, necesitamos actuar rápido. Necesitamos. María lo miró por primera vez. Usted no necesita nada. Yo necesito. Lucía necesita. Usted puede irse cuando quiera. Tienes razón, pero no me voy a ir. ¿Por qué? Porque tu hija me pidió que me casara contigo, y creo que es una buena idea. María se levantó de golpe. ¿Está loco? No, estoy pensando con claridad por primera vez en mucho tiempo. Yo no necesito un esposo. Necesitas papeles. Necesitas protección legal. Necesitas que Raúl no pueda amenazarte nunca más. ¿Y usted qué necesita? Carlos se quedó callado por un momento. Necesito hacer algo bueno por una vez en mi vida. María se rió con amargura. Esa no es una razón para casarse. ¿Cuál es una buena razón? El amor, la pasión, las promesas bonitas. Sí. ¿Y cómo te ha funcionado eso? María no respondió. Carlos se levantó y se acercó a ella. Te propongo un trato. Un matrimonio legal nada más. Tú consigues tus papeles. Yo consigo la satisfacción de haber ayudado. Nadie le debe nada a nadie. Y después tú decides. Si quieres quedarte casada conmigo, nos quedamos casados. Si quieres el divorcio, nos divorciamos, pero mientras tanto, nadie puede deportarte y nadie puede tocarte. Lucía se puso de pie. Mami, dile que sí, Lucía, los adultos no se casan por conveniencia. ¿Por qué no? Preguntó la niña. Si los dos salen ganando, ¿por qué no? Carlos sonrió. Tu hija es más inteligente que nosotros dos juntos. María caminó hacia la ventana del edificio y miró hacia la calle. ¿Qué esperaría de mí? Nada. Bueno, que apareciera contigo en público de vez en cuando, que actuáramos como una pareja normal cuando sea necesario. Y en privado cada quien hace su vida. María se volteó. ¿No quiere otras cosas? Carlos entendió a qué se refería. No. Este matrimonio sería solo en papel. ¿Por cuánto tiempo? El tiempo que necesites para establecerte. 6 meses, 1 año, 2 años, lo que sea. Y si usted conoce a alguien más, entonces hablaremos y arreglaremos la situación. María miró a Lucía, que las observaba con ojos esperanzados. ¿Qué pasa si esto sale mal? Peor que ahora. María se quedó callada por un largo rato. Finalmente habló. Si hacemos esto, tengo condiciones. Dime. Nada de sexo, nada de fingir amor, nada de promesas románticas que no va a cumplir. De acuerdo. Voy a seguir trabajando. No quiero que me mantenga. Perfecto. Y si en algún momento siento que me está faltando al respeto, esto se acaba. Entendido. María extendió la mano. Trato hecho. Carlos se la estrechó. Trato hecho. Lucía aplaudió. Eso significa que ya son novios. Significa que vamos a casarnos para que tu mamá tenga papeles, explicó Carlos. Pero no somos novios. ¿Pero van a vivir juntos? Carlos y María se miraron. No habían pensado en eso. Eso lo decidiremos después, dijo María. 3 días después, Carlos y María estaban parados frente a un juez en el registro civil. Ella llevaba un vestido azul sencillo que había comprado en el mercado. Él llevaba el mismo traje que usaba para trabajar. No había flores, no había anillos, no había invitados. Solo Lucía, que servía como testigo y que no paraba de sonreír. ¿Acepta usted, Carlos Mendoza, a María González como su esposa? Sí, acepto. ¿Acepta usted, María González, a Carlos Mendoza como su esposo? María miró a Lucía, luego a Carlos. Sí, acepto. Los declaro marido y mujer. No hubo beso, solo un apretón de manos y Lucía gritando de alegría. Mientras salían del registro civil, María le dijo a Carlos, gracias. Gracias a ti. ¿Por qué me das las gracias a mí? Porque me diste la oportunidad de ser mejor persona de lo que era ayer. María no respondió, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que tal vez las cosas iban a estar bien. La luna de miel duró exactamente 2 semanas. Carlos había rentado un departamento pequeño, pero cómodo para María y Lucía. Nada lujoso, porque María había insistido en que no quería sentirse como una mantenida. Él pasaba por las mañanas a llevar a Lucía a la escuela. Comían juntos los domingos y aparecían como familia en lugares públicos cuando era necesario. Todo iba bien hasta que Raúl decidió vengarse. Señora Mendoza, preguntó la mujer en la puerta. María se tensó.
Todavía no se acostumbraba a su nuevo apellido. Sí, soy yo. Soy la agente Patricia Ruiz del Servicio de Inmigración. Necesito hablar con usted. María sintió que se le helaba la sangre. Detrás del agente había un hombre joven con una carpeta llena de papeles. ¿Qué necesita? Hemos recibido una denuncia sobre su matrimonio. Alguien dice que es un matrimonio de conveniencia. María trató de mantener la calma. No entiendo. Podemos pasar. Tenemos algunas preguntas. María los dejó entrar. Lucía estaba en la escuela, así que por lo menos no tendría que ver esto. Señora Mendoza, ¿cuánto tiempo conocía a su esposo antes de casarse? Unas semanas. ¿Dónde se conocieron? En el café donde trabajo. Él la cortejó. María dudó. No sabía si mentir o decir la verdad. Fue rápido. Muy rápido. Preguntó el hombre joven tomando notas. Sí, viven juntos. Sí, duermen en la misma cama. María se puso roja. Eso es muy personal. Es una pregunta estándar, señora. Los matrimonios reales comparten cama. A veces, mintió María. A veces. Mi esposo ronca mucho. A veces duermo en el sofá. La agente y el hombre se miraron. Necesitamos hablar con su esposo también. ¿Dónde está? En el trabajo. ¿Sabe dónde trabaja? Sí, claro. Tiene una empresa de María. Se dio cuenta de que no sabía exactamente qué hacía Carlos. De negocios. De negocios. Sí. ¿Qué tipo de negocios? Pues negocios importantes. El hombre joven escribió algo en su libreta. ¿Cuál es su comida favorita? Perdón. La comida favorita de su esposo. Si están casados, debe saberlo. María sintió pánico. No tenía idea de que le gustaba comer a Carlos. Le gusta todo. Todo. Sí. No es exigente. ¿Cuándo es su cumpleaños? María se quedó en blanco. Nunca había preguntado cuándo era el cumpleaños de Carlos. En marzo. ¿Qué día de marzo? El 15. Los agentes se miraron otra vez. Señora Mendoza, la persona que nos llamó dice que su matrimonio es falso. Dice que usted le pidió a su esposo que se casara con usted para conseguir papeles. Eso es mentira. ¿Quién podría decir algo así? María sabía exactamente quién había sido, pero no quería decir el nombre de Raúl. No sé. Tal vez alguien que está celoso. ¿Celoso de qué? De que yo sea feliz. ¿Es usted feliz? Sí. ¿Ama a su esposo? María se quedó callada demasiado tiempo. Sí, dijo finalmente. No sonó muy convincente. Es que estoy nerviosa. Ustedes me ponen nerviosa. La agente se levantó. Señora Mendoza, vamos a investigar su caso. Si descubrimos que su matrimonio es falso, la vamos a deportar. Inmediatamente. ¿Entiende? Sí. Estaremos en contacto. Cuando se fueron, María se sentó en el sofá y empezó a llorar. Todo había salido mal. Raúl había cumplido su amenaza y ahora todo el plan se estaba desmoronando. Sonó el teléfono. María, soy Carlos. ¿Estás bien? Acabo de recibir una llamada de inmigración. Vienen para acá. Ya estuvieron aquí, dijo María entre lágrimas. ¿Qué pasó? Hice todo mal. No sabía tu cumpleaños. No sabía dónde trabajas realmente. No sabía qué comida te gusta. Está bien, voy para allá. No va a ser peor. Si te ven muy preocupado, van a sospechar más. María, escúchame. Vamos a salir de esta. ¿Cómo? Ellos saben que nuestro matrimonio es falso. Saben que alguien dice que es falso. Es diferente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a demostrar que estamos casados de verdad? ¿Cómo vamos a aprender todo el uno del otro? ¿Vamos a actuar como una pareja real? Y vamos a encontrar la manera de probar que Raúl te amenazaba. María se limpió las lágrimas. ¿Crees que funcione? Tiene que funcionar. Esa noche, cuando Lucía se durmió, Carlos y María se sentaron en la mesa de la cocina con 2 libretas. Ok, dijo Carlos, vamos a hacer esto bien. Dime todo sobre ti. Todo. Todo. Tu cumpleaños, tu comida favorita, tu color favorito, tus miedos. Tus sueños, todo. Y tú vas a hacer lo mismo. Sí. ¿Por qué? Porque si vamos a convencer a todo el mundo de que estamos enamorados, primero tenemos que conocernos. María abrió su libreta. Mi cumpleaños es el 15 de agosto. Mi comida favorita son los tamales de mi abuela. Mi color favorito es el azul. Mi mayor miedo es que le pase algo malo a Lucía. ¿Y tu sueño? María lo miró. Mi sueño es ser libre. Realmente libre.
Carlos escribió todo en su libreta. Mi turno, dijo, mi cumpleaños es el 23 de octubre, no el 15 de marzo. Mi comida favorita son las enchiladas verdes. Mi color favorito es el verde. Mi mayor miedo es no ser lo suficientemente bueno para nada. ¿Y tu sueño? Carlos se quedó pensando. Mi sueño era ganar mucho dinero, pero ahora creo que mi sueño es ser alguien que valga la pena. Se quedaron despiertos hasta las 3 de la mañana, aprendiendo todo el uno del otro. Y por primera vez desde que se conocieron, María pensó que tal vez Carlos no era como los otros hombres después de todo. El día de la audiencia, María se despertó a las 5 de la mañana con náuseas. Había soñado que la deportaban y que Lucía se quedaba sola llorando en el aeropuerto. Carlos llegó temprano al departamento. Traía un traje nuevo para él y un vestido elegante para María. No puedo aceptar esto, dijo María viendo el vestido. No es un regalo, es vestuario. Necesitamos vernos como una pareja próspera y feliz. No me gusta fingir. Hoy no estamos fingiendo. Hoy estamos luchando por tu vida. El abogado que Carlos había contratado se llamaba licenciado Morales. Era un hombre mayor con experiencia en casos de inmigración. ¿Están listos?, preguntó cuando se encontraron en la entrada del tribunal. ¿Qué va a pasar?, preguntó María. Van a hacer preguntas, muchas preguntas sobre su relación, sobre cómo se conocieron, sobre detalles íntimos de su matrimonio. ¿Qué tipo de detalles íntimos? ¿Qué lado de la cama prefiere cada uno? ¿Qué desayunan juntos? ¿Quién se levanta primero? ¿Dónde guardan el cepillo de dientes? María se puso pálida. No sabemos esas cosas. Sí, las sabemos, dijo Carlos. Hemos vivido juntos estas semanas. Tú te levantas a las 6, yo a las 6:30. Tú desayunas café con pan tostado, yo huevos con frijoles. Tu cepillo de dientes es azul y está del lado izquierdo del lavabo. María lo miró sorprendida. Carlos había prestado atención a cosas que ella pensaba que nadie notaba. Tú duermes del lado derecho de la cama, continuó Carlos. Porque dices que así puedes ver la puerta. Te quedas despierta hasta muy tarde viendo telenovelas y ronco, pero solo cuando duermo boca arriba. ¿Cómo sabes que ronca? Porque a veces te escucho caminar por el departamento la madrugada y cuando me volteo de lado, ya no te escucho caminar. En ese momento, María se dio cuenta de que Carlos había estado más presente de lo que ella creía. Entraron al tribunal. El juez era una mujer de unos 50 años con cara seria y anteojos. Este es el caso de María González Mendoza, acusada de matrimonio fraudulento para obtener residencia legal. María sintió que se le secaba la boca al escuchar la palabra fraudulento. Señora Mendoza, ¿cómo conoció a su esposo? En el café donde trabajo, él iba todas las mañanas. Fue amor a primera vista. María miró a Carlos. Habían practicado esta respuesta. No, su señoría. Al principio pensé que era arrogante. ¿Por qué? Porque siempre pedía lo mismo y nunca decía por favor ni gracias. Hubo murmullos en el tribunal. La juez levantó la ceja. ¿Y eso cambió? Sí. Un día mi hija le pidió algo y él fue muy amable con ella. Ahí me di cuenta de que no era arrogante, solo era tímido. Su hija pidió que... María respiró profundo. Esta era la parte más difícil. Le pidió que se casara conmigo. Más murmullos. Una niña de 7 años le pidió a un extraño que se casara con su madre. Sí, su señoría. ¿Por qué haría eso? María sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Porque yo estaba en una situación muy difícil. Mi expareja me amenazaba con reportarme a inmigración si trataba de dejarlo. Lucía escuchó una conversación donde yo le decía a una amiga que solo un matrimonio podía salvarme. Entonces, su hija buscó activamente un esposo para usted. Sí. ¿Y usted, señor Mendoza, qué pensó cuando una niña le pidió que se casara con su madre? Carlos se levantó. Pensé que era la cosa más valiente que había visto en mi vida, su señoría. ¿Por qué valiente? Porque esa niña estaba dispuesta a pedirle ayuda a un extraño para proteger a su mamá. Eso requiere mucho valor y por eso decidió casarse. No decidí casarme porque cuando investigué la situación de María me di cuenta de que realmente necesitaba ayuda. ¿Investigó su situación? Sí. Descubrí que vivía con un hombre violento que la amenazaba constantemente, que Lucía llegaba a la escuela con moretones, que María trabajaba 2 empleos para sobrevivir y aún así tenía miedo de salir de su casa. La juez tomó notas y se enamoró de ella durante esta investigación. Carlos se quedó callado por un momento largo. No, su señoría. Me enamoré de ella después de casarme. Todos en el tribunal se quedaron callados. Después, sí, al principio solo quería ayudarla, pero viviendo con ella y con Lucía,
aprendí lo que significa realmente cuidar a alguien. Aprendí lo que significa ser necesitado, no solo necesitar. ¿Puede explicar eso? Toda mi vida pensé que era exitoso porque tenía dinero y poder, pero con María aprendí que el éxito real es cuando alguien puede contar contigo, cuando alguien confía en ti para proteger lo que más ama. Carlos miró a María. Ella me enseñó que hay una diferencia entre tener una vida cómoda y tener una vida que vale la pena. La juez se quitó los anteojos. ¿Y usted, señora Mendoza, también se enamoró después del matrimonio? María se levantó con las piernas temblando. Sí, su señoría, pero no de la manera que la gente se enamora en las películas. ¿Cómo entonces? Me enamoré de su paciencia, de cómo habla con Lucía como si fuera una persona importante, de cómo nunca me ha pedido nada que yo no esté lista para dar. María se limpió una lágrima. Me enamoré de sentirme segura por primera vez en años. La juez revisó sus papeles por varios minutos. Finalmente habló. Emito una orden de protección permanente contra Raúl Mendoza. Autorizo a María González Mendoza a permanecer legalmente en el país. Su matrimonio no será investigado más. El tribunal aplaudió discretamente. María no sonrió. Estaba demasiado cansada. Pero por primera vez en mucho tiempo ya no tenía miedo. 3 semanas después del tribunal, María empacó sus cosas en cajas de cartón. Carlos estaba sentado en el sofá viendo cómo ella guardaba la ropa de Lucía. No tienes que irte, dijo él. Sí tengo que irme, ¿por qué? María dejó de doblar una blusa y lo miró. Porque ya conseguí lo que necesitaba. Mis papeles están en orden. Tengo protección legal. Raúl no puede acercarse a nosotras. Ya no necesito un esposo de mentira. Esposo de mentira. ¿Sabes a qué me refiero? Carlos se levantó del sofá. En el tribunal dijiste que te habías enamorado de mí. Dije lo que tenía que decir. Mentiste. María siguió empacando sin responder. María, mírame. Ella se volteó. Tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Mentiste en el tribunal. Importa. Sí, importa. ¿Por qué? Ganamos el caso. Ya puedo vivir mi vida. Y tú también puedes vivir tu vida. Encontrar a alguien que realmente te ame, no alguien que esté contigo por agradecimiento. Carlos se acercó a ella. ¿Crees que lo que sientes por mí es solo agradecimiento? María se alejó. No sé lo que siento. Eso es el problema. ¿Cuál es el problema? Que nunca he podido elegir a los hombres de mi vida. Siempre han sido por necesidad, por supervivencia, por miedo. No sé cómo se siente elegir a alguien solo porque quieres estar con él. Carlos entendió. Necesitas tiempo. Necesito saber quién soy cuando no tengo miedo. Y si después de descubrir quién eres, todavía quieres estar conmigo, María sonrió por primera vez en semanas. Entonces hablaremos. Lucía apareció en la puerta del cuarto. ¿Ya nos vamos? Sí. Mi amor, Carlos va a venir a visitarnos. María y Carlos se miraron. Claro que sí, dijo Carlos. Siempre que tú y tu mamá quieran, ¿todavía van a estar casados? Sí, respondió María, pero vamos a vivir separados por un tiempo, como mis tíos Ana y Roberto, algo así. Lucía se encogió de hombros. A los 7 años, los adultos siempre hacían cosas extrañas que ella no entendía completamente. El departamento que María había encontrado era pequeño, pero tenía mucha luz. Estaba en una zona segura, cerca de una escuela buena para Lucía. Carlos había querido pagar la renta, pero María se había negado. Conseguí trabajo como auxiliar en una escuela primaria. Le había dicho, puedo pagar mi propia renta. Los primeros días fueron difíciles. María se despertaba esperando escuchar los pasos de Carlos en la cocina. Lucía preguntaba por qué él no las llevaba a la escuela, pero poco a poco empezaron a establecer sus propias rutinas. María descubrió que le gustaba cocinar para ella y Lucía sin preocuparse por si a alguien más le gustaba la comida. Descubrió que le gustaba ver televisión hasta tarde sin pedir permiso. Descubrió que le gustaba tomar decisiones pequeñas. ¿Qué jabón comprar? ¿Qué ruta tomar para ir al trabajo? Sin consultar con nadie. Por primera vez en años se sintió libre, pero también se sintió sola. Carlos las visitaba 2 veces por semana. Los martes llevaba a Lucía al parque. Los sábados almorzaban juntos los 3. Siempre era amable. Siempre preguntaba cómo estaban. Nunca presionaba para que María regresara con él. ¿Cómo te va en el trabajo? Le preguntó un sábado mientras comían pizza. Bien. Me gusta trabajar con niños. ¿Te gusta más que el café? Mucho más. Los niños son honestos. Si les caes bien, te lo dicen. Si no les caes bien, también te lo dicen.
Y yo les caigo bien a los niños. María sonrió. Les dices la verdad. Así que sí. Qué verdad que los adultos no siempre sabemos lo que estamos haciendo. Después del almuerzo, Carlos se fue como siempre. Pero esta vez María se quedó parada en la ventana viéndolo caminar hacia su auto. Se dio cuenta de que le gustaba verlo irse, no porque quisiera que se fuera, sino porque sabía que él regresaría si ella se lo pedía. Esa noche, mientras Lucía hacía la tarea, María se sentó en su cama y sacó una libreta. Escribió una lista. Cosas que me gustan de vivir sola. Nadie me grita. Puedo ver las telenovelas que quiero. Lucía está más tranquila. No tengo miedo. Luego escribió otra lista, cosas que extraño de vivir con Carlos. Alguien que me pregunte cómo estuvo mi día. Ayuda con Lucía, sentirme protegida. Las conversaciones en la cocina después de que Lucía se duerme. Miró las dos listas por mucho tiempo. Luego escribió una tercera. ¿Qué quiero realmente? Debajo de esa pregunta escribió una sola palabra. Elegir. Quería elegir estar con alguien, no necesitar estar con alguien. Quería elegir amar, no sentirse obligada a amar. Quería elegir confiar, no verse forzada a confiar. Y se dio cuenta de que tal vez por primera vez en su vida tenía el lujo de elegir. La pregunta era qué iba a elegir. Cerró la libreta y se fue a dormir. Pero por primera vez en mucho tiempo no se durmió preocupada por el futuro. Se durmió emocionada por las posibilidades. 6 meses después, María se despertó un sábado sabiendo que ese día iba a cambiar todo. Había estado posponiendo la conversación durante semanas. Cada vez que Carlos venía a visitarlas, ella sentía las palabras en la punta de la lengua, pero no se atrevía a decirlas. El problema era que ya no tenía miedo y sin miedo tenía que enfrentar lo que realmente sentía. Lucía estaba en el parque con su nueva amiga del edificio. María había quedado de encontrarse con Carlos en el café donde todo había empezado. Él había sugerido que hablaran en privado sin Lucía sobre su situación. Cuando llegó, Carlos ya estaba sentado en la misma mesa donde Lucía le había hecho la pregunta que cambió sus vidas. Hola, dijo María sentándose frente a él. Hola, ¿cómo estás? Bien, diferente, pero bien diferente. ¿Cómo? María respiró profundo. He estado pensando mucho en nosotros y creo que necesito decirte algo importante. Carlos se enderezó en su silla. Dime, traje esto. María sacó un sobre de su bolsa y lo puso sobre la mesa. ¿Qué es? Papeles de divorcio. Carlos sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Quieres divorciarte? Déjame explicar. María abrió el sobre. Estos papeles cancelan todas las obligaciones legales de nuestro matrimonio. Si los firmas, yo ya no soy tu responsabilidad legal. Tú ya no tienes que mantener esta farsa conmigo. Farsa, Carlos. Nos casamos por conveniencia, para salvarme, para protegerme, pero nunca nos casamos por amor. Y yo quiero casarme por Oh. Carlos la miró confundido. No entiendo. María sacó otro papel del sobre. Esta es una carta que escribí para ti. Le entregó la hoja. Carlos la tomó con manos que temblaban ligeramente. ¿Quieres que la lea ahora? Sí. Carlos desdobló la carta. Estaba escrita con la letra cuidadosa de María. Carlos, gracias por salvarme. Gracias por no pedirme nada. Gracias por dejarme descubrir quién soy cuando no tengo miedo. Durante estos meses he aprendido la diferencia entre necesitar a alguien y querer a alguien. He aprendido la diferencia entre estar agradecida y estar enamorada. Estoy agradecida contigo por darme mi libertad, pero estoy enamorada de ti porque elegiste quedarte en mi vida sin pedirme nada a cambio. Ahora que tengo la opción de elegir, te elijo a ti, pero quiero elegirte bien. Quiero casarme contigo otra vez, pero esta vez por amor, no por miedo, no por necesidad, no por conveniencia. Si aún quieres casarte conmigo, yo sí quiero hacerlo, pero ahora por amor. María. Carlos terminó de leer y levantó la vista. María tenía los ojos llenos de lágrimas, pero estaba sonriendo. ¿Hablas en serio? Nunca he hablado más en serio en mi vida. ¿Quieres que nos divorciemos para después casarnos otra vez? Quiero que terminemos esta historia para poder empezar una nueva. Carlos se levantó de su silla y caminó hacia el lado de María. Se arrodilló junto a ella. María González, ¿quieres casarte conmigo? Me lo estás pidiendo en serio. Te lo estoy pidiendo porque te amo. Porque estos meses sin vivir contigo han sido los más largos de mi vida. Porque quiero despertarme todos los días sabiendo que elegiste estar conmigo. No porque me necesitas. Te necesito, pero no como antes. Antes te necesitaba para sentirme útil. Ahora te necesito para ser feliz. ¿Cuál es la diferencia?
Que antes si me dejaras me sentiría como un fracaso. Ahora si me dejaras me sentiría como alguien que tuvo la suerte de conocer el amor verdadero, aunque fuera por poco tiempo. María se limpió las lágrimas y si nos casamos y después las cosas se ponen difíciles, entonces trabajamos juntos para arreglarlas. Y si me canso de ti, entonces me esfuerzo más para no ser aburrido. Y si tú te cansas de mí, imposible. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque he vivido sin ti y he vivido contigo, y vivir contigo es mejor. María se agachó y le dio un beso en la frente. Sí, Carlos Mendoza, quiero casarme contigo. Por amor, por amor. En ese momento, Lucía entró corriendo al café. Mamá, Carlos, ¿qué están haciendo? Nos estamos comprometiendo, dijo Carlos levantándose del suelo. Otra vez. Esta vez es diferente, explicó María. Esta vez es porque nos queremos, no porque nos necesitamos. Eso significa que van a vivir juntos otra vez. Sí, si tú quieres. Lucía sonrió y sacó algo de su bolsillo. Entonces van a necesitar esto. En su mano había 2 anillos sencillos de plata. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó María. Los compré con mi dinero del diente que se me cayó. La señora de la joyería me dijo que estos eran para gente que se quiere de verdad. Carlos tomó uno de los anillos y se lo puso a María en el dedo. Ahora sí, dijo, ahora esto es real. María tomó el otro anillo y se lo puso a Carlos. Ahora por amor, dijo. Lucía aplaudió. Y ahora podemos ser una familia de verdad. Por primera vez desde que se conocieron, Carlos y María se besaron. No porque tenían que actuar como esposos, sino porque querían hacerlo. Y en ese beso sintieron la diferencia entre un matrimonio de conveniencia y un matrimonio de amor. 2 años después. Carlos, se me cayó otro diente. Lucía corría por el jardín de la casa pequeña, pero luminosa que habían comprado juntos 6 meses atrás. Tenía 9 años ahora y había perdido la timidez que la caracterizaba cuando la conoció. Sus gritos de alegría llenaban el aire matutino del sábado. Carlos estaba regando las flores que habían plantado en primavera. Tomates, rosas, hierbas para cocinar. Nada fancy, pero todo cuidado con amor. ¿Otro diente?, preguntó dejando la manguera. Ya vas a quedarte sin dientes para el ratón. Este vale doble, dijo Lucía, mostrándole el diente pequeño. Porque es del fondo. ¿Quién te dijo que los de atrás valen doble? Yo me lo inventé. Carlos se rió. Lucía había desarrollado un gran talento para inventar reglas que la beneficiaran. María salió de la casa con una taza de café en las manos. Ya no era la mujer asustada del café. Ahora caminaba diferente, hablaba diferente. Se había graduado como auxiliar educativa el mes pasado y la siguiente semana empezaría a estudiar para ser maestra de verdad. ¿Qué tanto gritan?, preguntó, pero estaba sonriendo. Lucía perdió otro diente y dice que vale doble. Ah, claro, la regla nueva. ¿Tú también sabías de esa regla? María se sentó en la silla que Carlos había puesto en el porche para que ella pudiera leer ahí las tardes. Lucía me explicó toda la economía del ratón de los dientes anoche. Aparentemente hay descuentos por volumen y bonos por ubicación. Esta niña va a ser empresaria o va a estafar a mucha gente. Lucía había encontrado un caracol en el jardín y ahora lo examinaba con la concentración de un científico. ¿Creen que los caracoles tienen dientes?, preguntó. No sé, respondió Carlos. ¿Tú qué crees? Creo que sí, pero que son muy pequeños para verlos. Puede ser. María observó a Carlos explicándole a Lucía cómo mirar de cerca al caracol sin lastimarlo. 2 años atrás no habría imaginado esta escena. Un sábado por la mañana en su propia casa, viendo a su esposo y su hija descubrir caracoles juntos. No había sido fácil llegar hasta aquí. Hubo noches donde María se despertaba con pesadillas sobre Raúl. Hubo días donde Carlos se preguntaba si realmente sabía cómo ser padre de una niña que no era suya biológicamente. Hubo momentos donde los dos dudaron si habían tomado la decisión correcta, pero también hubo mañanas como esta. Mami, ¿podemos hacer pancakes?, preguntó Lucía. No acabas de desayunar. Eso fue hace 1 hora. Los niños tienen estómagos muy eficientes, dijo Carlos. Procesan la comida rápido para hacer espacio para más comida. Esa no es ciencia real, dijo María. ¿Cómo sabes? Porque estudio para ser maestra. Sé sobre ciencia. Ah, cierto. Olvidé que ahora vivo con una intelectual. María le tiró una hoja del jardín. Cállate. Lucía los observó intercambiar bromas y sonrió. Le gustaba cuando sus papás jugaban así. Le recordaba que eran felices juntos, no solo cuando las cosas estaban bien, sino también en los momentos normales y aburridos. ¿Saben qué?
dijo Lucía de repente. ¿Qué? Preguntaron María y Carlos al mismo tiempo. Yo sabía que ustedes se iban a enamorar de verdad. Sí. Preguntó María. ¿Cómo sabías? Porque cuando le pedí a Carlos que se casara contigo, él no se rió de mí. Y tú te enojaste, pero no me gritaste. Las personas que son buenas juntas no se ríen de los niños y no se gritan entre ellas. María y Carlos se miraron. A veces Lucía decía cosas que lo sorprendían con su sabiduría. ¿Y cómo aprendiste eso?, preguntó Carlos, observando. Los niños somos bueno. Ese para observar a los adultos. ¿Qué más has observado? ¿Qué ustedes se gustan más ahora que cuando se casaron la primera vez? ¿Cómo sabes? Porque antes se trataban como amigos que viven juntos, ahora se tratan como si fueran el regalo favorito del otro. María sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Sabes qué, Lucía? ¿Qué? Tienes razón. Esa tarde, mientras Lucía dibujaba en la mesa de la cocina, María y Carlos se sentaron en el porche a ver el atardecer. ¿En qué piensas?, preguntó Carlos. En lo diferente que es todo ahora, diferente como hace 2 años mi única meta era sobrevivir. Ahora tengo planes, sueños, cosas que quiero hacer mañana, el próximo mes, el próximo año. ¿Cómo qué? ¿Cómo terminar mi carrera? ¿Cómo enseñarle a Lucía a manejar cuando crezca? ¿Cómo envejecer contigo? Carlos tomó su mano. ¿Sabes cuál es mi plan favorito? ¿Cuál? Hacer esto mismo todos los sábados por el resto de mi vida. Sentarnos en el porche, estar contigo, estar con Lucía, estar en casa. María apretó su mano. A mí también me gusta ese plan. Desde la cocina llegó la voz de Lucía. Terminé mi dibujo, vengan a verlo. Era un dibujo de 3 personas tomadas de la mano en un jardín lleno de flores. Arriba había escrito con letras grandes, mi familia de verdad. Carlos colgó el dibujo en la refrigeradora junto a todos los otros dibujos que Lucía había hecho en los últimos 2 años. ¿Sabes qué?, dijo María. Creo que todo salió exactamente como tenía que salir, incluso las partes difíciles, especialmente las partes difíciles. Y mientras Lucía les explicaba cada detalle de su dibujo, María pensó que a veces las mejores historias de amor no empiezan con un flechazo, a veces empiezan con una niña valiente que decide pedirle ayuda a un extraño. Y a veces esas historias terminan exactamente donde tenían que terminar, en casa. ¿Te gustó esta historia de amor que comenzó con la valentía de una niña de 7 años? María, Carlos y Lucía nos enseñaron que a veces los finales más hermosos nacen de los comienzos más difíciles y que el amor verdadero no siempre llega como un rayo. A veces llega disfrazado de ayuda, de paciencia y de segundas oportunidades. Si esta historia te tocó el corazón tanto como a nosotros, no olvides darle like a este video y compartirlo con alguien que creas que necesita recordar que siempre hay esperanza, incluso los momentos más oscuros. Nos encanta crear estas historias que celebran el poder del amor, la familia y la valentía. Así que si quieres ver más contenido como este, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna nueva historia. Y ahora queremos conocerte mejor. ¿Desde qué país nos estás viendo? Escríbenos en los comentarios de dónde eres. Nos emociona saber que estas historias llegan a corazones de todo el mundo. Tu país podría ser el siguiente en inspirar una de nuestras historias. M.